Ayúdanos, papá. Ayúdanos, mi Dios. Papá, hombres que no le tengan miedo, Señor Padre, a nada de pecado, que sean soldados de verdad, papá. Ayúdanos a ser esos soldados de verdad, Señor Padre. Soldados, Señor Padre, que estén dispuestos a dar su vida si es necesario, por causa tuya, Señor. Ay, papá, por eso levanta ese ejército, papá. Ese ejército que somos nosotros, papá Dios. Ese ejército que entregue todo, papá, porque humanamente, Señor Padre, en los ejércitos de hoy en día, papá, cuántos los que entran, Señor, para ser soldados, papá, cuántas cosas no tienen que renunciar, papá, tienen que renunciar, Señor Padre, a su vestir, Señor, tienen que renunciar a hablar, a estar comunicados, papá, tienen que renunciar a muchas cosas, papá Dios, y así mismo es en el ejército tuyo, Padre. Por eso ayúdanos, Dios, que no nos duela dejar nada, papá, porque, Señor, tú nos dijiste que el que no dejara casa, padre, madre, mujer, hijos, por seguirme a mí no es digno de mí, y nosotros queremos ser dignos, papá, nosotros queremos ser dignos para poder, Señor, llegar hacia ti, mi Dios. Aún, papá, cosas tan elementales, papá, cosas que aún, Señor, se amaban, papá Dios, porque es verdad que hay muchas cosas en el mundo que son suculentas, papá Dios. Hay muchas cosas, Señor, como lo clamaba tu siervo, papá, Señor Padre, como en estos tiempos, papá, en estos tiempos, Señor, de la Navidad, papá. Cuántas tentaciones no se levantan, papá Dios. Ay, Señor, cómo muchas veces, Señor, se ven las cosas bonitas, papá Dios, pero sabiendo que eso no viene de ti, papá. Eso viene de las tinieblas, papá. Esas fiestas paganas, papá Dios. Señor Padre, son cosas que se sacrifican, Señor, a los ídolos, papá. Y nosotros no queremos participar, Señor Padre, de lo sacrificado a los ídolos. No queremos participar de la mesa de los demonios, papá, y de la mesa tuya, papá. Tú nos dices a nosotros que sea, si es una cosa o la otra, papá. Pero tú quieres que nos decidamos, papá. Tú no quieres que bebamos de la copa de los demonios ni de la copa tuya, papá. Tú quieres, Señor, que nos decidamos, papá. Por eso ayúdanos, papá. Queremos ir en pos de ti, papá Dios. Ayúdanos a llevar esta cruz, papá, porque es pesada, Señor Padre. Muchas veces se vuelve pesada, Señor Padre, pero es así, Señor. Tiene que ser así, papá Dios. Ay, papá, tenemos que llevar ese hombre muerto, papá, ese hombre viejo muerto ahí, Señor. Ayúdanos a crucificarlo, papá. Ayúdanos a crucificar, Señor, todo lo que hay en nosotros, papá. Todas esas pasiones, Señor, para ese hombre viejo, papá, que nosotros ayunemos para que pueda morir, Señor, para que el Espíritu pueda vivir, Señor. Que el Espíritu pueda ser vivificado, papá, pueda ser fuerte, Señor Padre. Para que el anhelo de nosotros de seguirte a ti crezca, Señor Padre, y el anhelo de seguir pecando y el anhelo del mundo mengue. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a menguar, Señor, para que tú puedas crecer en nosotros, Padre. Ay, Señor. Yo te lo pido, papá Dios. Yo no quiero seguir con este hombre viejo, papá. No quiero seguir con la carne, papá. Que la carne sea más fuerte, papá, porque el Espíritu, Señor Padre, y la carne no se van, papá. El Espíritu y la carne no, las obras no son lo mismo, papá Dios. Ay, papá, son el uno contra el otro, papá Dios. Es una pelea, es una batalla diaria, Señor. Ahí para que nosotros podamos vencer a esa batalla, papá. Que nosotros podamos, Señor Padre, vencer a la carne, papá. Todo lo que la carne quiere, a todo lo que la carne anhela, Señor. Por favor, Padre, yo te lo pido. Yo te lo clamo, mi Dios. Porque es duro, papá Dios. Es duro, Señor Padre. No es difícil. No es fácil, Señor. Es difícil, papá, pero no es imposible, Señor. Si lo hacemos contigo, tú nos puedes ayudar, papá Dios. Nosotros queremos hacerlo, papá. Queremos que tú nos ayudes, papá. Padre, por amor a tu nombre. Yo te pido, Señor, en esta hora. Yo te pido en esta hora, papá Dios, por los que oran en estos momentos, papá Dios. Señor Padre, por tantos hombres y mujeres que en estos tiempos, Señor, en estos momentos están orando, clamando también, papá. Señor Padre, que tú les puedas, Señor Padre, dar más palabras, papá. Que ese pueblo, Señor, se levante, ese pueblo de oración, de clamor, papá. Ayúdanos, papá Dios. Ayúdanos, mi Rey. Ay, papá. Que ayude, Señor Padre, a tantos hombres y mujeres, papá Dios, que están ahí, papá, que están en Señor guerreando, papá. Y cuántas veces, Señor Padre, hay hombres y mujeres peleando, papá. Hombres, Señor, en la guerra, papá, y nosotros no nos dormimos, papá. Cuántas veces, Señor, es así, papá Dios. Que nosotros no queremos, Señor Padre, estar ahí, Señor Padre, no queremos estar en la guerra, papá, Señor, sino que lo dejamos a otro, papá. Muchas veces, Señor Padre, los dejamos a las mujeres, papá Dios. Ay, Señor Padre, y nosotros los dormimos, papá. Perdónanos, Dios.
y quita esa pereza de nosotros, papá. Quita esa pereza, Señor Padre, y que trabajemos unidos, papá, porque muy claramente nos das el ejemplo de las hormigas, papá, cómo trabajan tan unidas, papá Dios. Así mismo nosotros, papá, queremos trabajar unidos, papá. No queremos seguir trabajando así, Señor Padre, dejándole el trabajo a uno y nosotros vagando. No, papá. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos como soldados de verdad, que no dejan su compañero en la guerra, sino que están ahí también, apoyándole, Señor. Ay, papá, dándonos la vida el uno por el otro, papá Dios. Señor, como soldados de verdad, papá. Como soldados de verdad, mi Dios. Ay, papá, porque, Señor, ese pacto que se hizo en el tiempo antiguo, papá, Señor Padre, que ese pacto sea vigente en nosotros, papá. Si tus enemigos pueden más que tú, yo te ayudaré. Y si mis enemigos pueden más que yo, tú me ayudarás. Asimismo, Señor Padre, que esto sea de verdad, papá, en nosotros, Señor Padre. Que esto podamos decirlo con el corazón, Señor Padre. Que no haya más independencia en nosotros, papá Dios, aún en cosas elementales como en la palabra, Señor Padre, que muchas veces nos queremos sentar separados del uno del otro, papá. ¿Cuántas veces hemos tenido esa actitud, papá? Perdónanos, Dios. Tú no quieres que tengamos esa actitud, Señor. Tú quieres que tengamos una actitud, Señor Padre, de estar junticos, papá. Porque así también, papá Dios, el rebaño de ovejas, papá. Porque también, Señor Padre, nos has llamado para ser ovejas de tu prado, Padre. Ayúdanos a hacer esas ovejas de tu prado, papá. Porque un rebaño, papá, yo personalmente nunca he visto un rebaño en persona, Señor Padre. Pero, Señor, Señor, es verdad, papá, lo que se lee en la Biblia, lo que uno ve, papá, en la televisión, Señor Padre. Los rebaños, papá, de ovejas, cómo van de unidos, papá. Cómo van de junticas, Padre. Ay, Señor, Dios, yo te lo pido que así mismo sea con nosotros, papá. Que así mismo sea con nosotros, mi Dios. Que nosotros estemos juntos, Señor Padre, unánimes, clamando y pidiendo, papá Dios, Señor Padre, comiendo esos pastos verdes que tú nos pones todos los días, papá. Padre, por favor, Señor. Ayúdame, Señor Padre. Ayuda, papá Dios, a esos hombres, Señor Padre, a esas mujeres que, Señor, a esos ancianos, ancianas que tú has levantado, papá Dios. Que tú los has levantado, papá Dios, para nosotros, papá. Para darnos un ejemplo a nosotros, papá Dios. Yo te pido por esos ancianos, papá Dios. Esos hombres, papá Dios. También, Señor Padre, ancianos en el Espíritu, papá. Como tú lo dices en tu palabra. Esos ancianos, Señor, que tú quieres, Señor, que sean maduros, papá. Danos esa madurez, papá. Porque aún no hemos sido maduros, papá. Aún nos hemos comportado, papá, como niños, Padre. Y tú no quieres, Señor, para una iglesia niña. Tú quieres hombres maduros, papá. Tú quieres levantar esos ancianos, papá. Levanta esos ancianos, Padre. Levanta esos hombres, Señor. Esas mujeres, papá, papá Dios, maduros, papá, perfectos, Señor, porque eso es lo mismo, papá, hombres y mujeres, papá Dios, hombres y mujeres, Señor Padre, que están ahí, papá Dios, perfectamente, Señor. Por favor, ayúdanos, papá, ayúdanos, mi Dios, por favor, Señor Padre, por favor, ayúdanos, mi Dios. Yo te pido, Señor, en esta hora, Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, mi Dios, para que seas tú guiándonos, papá, guiándonos a todos, papá, en esta hora, papá, en estos momentos, Padre. Yo te pido la ayuda, Señor, Padre. Yo te pido la fuerza y la fortaleza, Señor. Padre, yo te pongo también, Señor, en estos tiempos, papá. Que en estos tiempos, Señor, Padre, nosotros, Señor, estemos listos y preparados, papá. Listos, papá Dios, para lo que venga, Señor, porque tú nos estás diciendo a nosotros que estemos ahí, papá, porque los tiempos del fin ya están cerca, papá, las señales están cumplidas, Señor, todo está cumplido, Señor Padre, solamente tú estás esperando por un pueblo, papá, que se arrepienta, y cuán duros hemos sido nosotros, papá, ya nosotros no nos hemos arrepentido, papá, no nos hemos arrepentido, Señor, aún seguimos en nuestros pecados, Señor Padre, perdónanos, Dios, Señor Padre, antes, Señor, que nosotros, Señor, que nosotros, Padre, podamos estar ahí listos y apercibidos, papá, para lo que venga, Señor, porque ya todo lo estás anunciando, papá, todo fue anunciado, papá, en tu palabra, Señor Padre, como el calor aumentaría, papá, como la maldad y la violencia también aumentarían, como la tecnología avanzaría, papá, y todo eso se está viendo, papá Dios, tantas cosas que se están viendo, como hay carros que ya se manejan solos, papá Dios, tanta tecnología, papá, tantas cosas que el enemigo está haciendo, papá,
Señor, y cuántas veces nosotros aún caemos en eso, Señor, aún caemos en esos lazos, papá Dios. No nos dejes caer en esos lazos, Padre. No nos dejes caer en esas tentaciones, papá, que el enemigo nos pone, papá. Teléfonos inteligentes, cosas inteligentes que hace 50, Señor Padre, aún, Señor Padre, hace 20 años no se veían, papá. Aún, Señor Padre, en los años de los 90, papá, en los años del 2000, papá, ni eso se veía todavía como se está viendo ahora, papá Dios. Como en estos últimos años se ha aumentado la tecnología, papá. Tantas cosas, papá Dios. Por eso ayúdanos, papá. Porque, señores, todo eso está escrito, papá. Aún las señales de la maldad y la violencia, papá. ¿Cómo está escrito todo eso, Señor Padre? ¿Cómo está escrito, Señor Padre, que tantos hombres, papá, mujeres, Señor, en corruptibilidad, Señor Padre, que fueron entregados, Señor Padre, a cosas malas, papá, a vicios, papá Dios? Como hay hombres, Señor, en la calle haciendo sinvergüenzadas, papá Dios, que hace tantos años atrás lo hacían a escondidas, pero ahora no les da vergüenza, papá Dios. Leyes que han sacado, papá, leyes perversas que han sacado los gobiernos, papá Dios. Ay, Señor Padre, aún quiero pedir misericordia por eso, papá Dios, porque aunque está escrito, papá, pero tú también puedes tocar esos corazones, Padre. Toca esos corazones de esas personas, papá, de esos presidentes, de esos hombres que han sacado leyes malas, papá. Ay, Señor, aún leyes como el poder abortar, leyes de matrimonios entre el mismo sexo, Señor, Padre. Ten misericordia, papá Dios, porque este mundo se ha corrompido, papá. Este mundo se ha vuelto una porquería, papá. Ay, Señor, Padre, ten misericordia de la humanidad, papá, porque la humanidad, Señor, aún está nadando en la sangre de los niños abortados, papá. ¿Cuántos abortos han habido en estos tiempos, papá Dios? ¿Cuántas cosas se han visto, papá? ¿Cuántas, Señor Padre, aún niñas, jovencitas, papá Dios, han salido embarazadas, papá? Ten misericordia, Señor Padre. Ten misericordia, mi Dios. Y que nosotros produzca dolor, papá, porque hemos sido insensibles, papá. Y cuántas veces en nuestra propia familia, Señor, se ven cosas así, papá, y no nos importa. Aún, Señor, en nuestros primos, papá, en nuestros parientes, cuántas cosas se ven, papá. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, mi Dios. Ay, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón blando, papá. Ay, que cuando veamos las cosas, Señor Padre, es tu espíritu el que está gimiendo, papá. Porque tú lloras aún por esas personas, Señor. Tú lloras por los drogadictos. Tú lloras, Señor Padre, por esos hombres, esos jóvenes que están cautivos, Señor Padre. Tú lloras por esas niñas que fueron violadas, papá. Tú lloras aún por los que violan, papá, porque ellos son cautivos, papá. Están cautivos, papá Dios, por espíritus, Señor Padre. Son espíritus que los llevan a hacer eso, papá. Son espíritus que llevan a las mujeres a vender su cuerpo, que llevan a los jóvenes a drogarse, Señor Padre. Ay, Señor Padre, libera, papá Dios. Libera, mi rey. Libera, Señor Padre. Libera, papá. Ay, papá, porque tú lo hiciste en el pasado con tantos hombres, papá. Aún películas que hemos visto de hombres cautivos, papá. En vicios, papá Dios. En vicios de lo más malo, papá. Y como tú los liberaste, Señor Padre. Así mismo tú puedes hacer, Señor Padre, con tantos hombres hoy en día, papá. Tantos jóvenes hoy en día, papá, que están destruyendo la segunda mitad de su vida, papá. Porque están en su primera etapa de la vida, pero están destruyendo la segunda mitad, papá. Señor, están cayendo en fracasos, papá, están fracasando, Señor Padre, porque aún, Señor Padre, tienen relaciones malas, papá, aún se juntan dos, papá Dios, a hacer cosas malas, papá Dios, Señor Padre, cuando es un fracaso, Señor Padre, ay, papá Dios, yo te pido que tengas misericordia, papá, y que guardes a la juventud que tú estás levantando, papá. Guarde, Señor Padre, y rompe toda herencia, Señor Padre. Rompe todo lo que hay dentro de nosotros, papá Dios, que no nos dejas, Señor Padre. Porque nosotros no conocimos a Egipto, pero en nuestro corazón, Señor Padre, tenemos ganas de conocerlo, papá. Quita ese deseo de conocer a Egipto. Quita ese deseo de conocer a Babilonia, a Persia, a Grecia y a Roma. No, Señor Padre, que solamente te conozcamos a ti, papá. Porque con un propósito nos hiciste nacer en el desierto, papá. Nos muestras los ejemplos aún en nuestros padres espirituales, en nuestros padres naturales, papá. Señor Padre, nos muestres ejemplos, papá Dios, para que nosotros no los sigamos, papá. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos, mi Padre. Ay, papá, que nosotros no nos prostituyamos, papá. Que nosotros, Señor Padre, entreguemos nuestro corazón a ti y te reconozcamos como Padre y Creador. Porque tú nos dijiste al principio, Señor Padre, a los jóvenes que te reconozcamos a ti, papá, como un Padre que eres, porque tú eres nuestro Padre. A ti podemos ir, Señor Padre, a ti podemos refugiarnos, papá, Señor Padre. Pero cuántas veces, Señor Padre, no nos queremos refugiar en ti, papá. Señor Padre, ayúdanos a refugiarnos en ti, como lo dice un cántico. Padre, en ti
yo estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Seguro estamos en ti, Señor Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayuda, Señor Padre, a esta generación, Papá Dios. Que no sea como lo dice tu palabra, que Señor, si nos permites llegar a una edad avanzada, papá, que no nos toque, Señor Padre, mirar a los días de nuestra juventud, papá, que decimos las cosas que